Acción. Muy buenas tardes para todas y para todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta actividad de la parte de la jornada de investigación que estamos haciendo en la universidad. Aquí vamos a se van a presentar varias ponencias, todas inherentes a la filosofía y sociopolítica. Nosotras, bueno, aquí estamos el compañero Carlos Quintero, el compañero William Arias y yo, como parte de esa comunidad. No la llamamos línea, pero así la llama la universidad y tenemos que ser respetuosos con la nomenclatura, pero nosotros no nos autodenominamos líneas, porque las líneas son cosas y nosotros somos humanos, somos personas. Entonces no podemos decir que nosotros somos una línea, somos una comunidad en filosofía y sociopolítica. A veces nos ponen de la educación, pero en realidad en nuestra comunidad no solamente investigamos de educación, pero de otras ciencias, de la ciencia administrativa, de la ciencia de la gastronomía, varias ciencias, todas vinculadas a la filosofía y la sociopolítica. Por alguna razón, las ponencias que ustedes hicieron, cuando las revisaron, las vincularon entonces a la filosofía y a la sociopolítica. No necesariamente, seguramente no, a lo mejor todas son de educación, pero puede ser que haya alguna que no lo sea. Estos son, la exposición va a ser corta, o sea, no debería exceder más de 10 minutos. Vamos a comenzar por la ponencia que preparó, la investigación que hizo el compañero Carlos Quintero, que él nominó Inteligencia Artificial y Tecnologías de la Información en el mundo actual, oportunidad o riesgo. Ese es el título que él colocó, y entonces invitamos pues, al compañero Carlos para que haga su exposición. Con permiso, buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a la primera ponencia. Inteligencia artificial y tecnología de la información en el mundo actual. Quise poner esta disyuntiva, esta pregunta, ¿verdad? ¿Es una oportunidad o es un riesgo? Ya le voy a explicar el porqué. Es que cuando hablamos de inteligencia artificial, inteligencia se refiere más que todo es al hombre, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia, hablamos de esa capacidad que se tiene para resolver problemas, o la capacidad que puede tener el ser humano para adaptarse al entorno, aprender de él y no cometer los mismos errores. Aunque si dicen que el ser humano es el único animal que choca 2 veces con la misma piedra, pero se dice que tenemos esa capacidad para aprender de ese entorno y con ese aprendizaje, por supuesto, tomar decisiones que no nos lleven a volver a cometer los mismos errores. Entonces aquí vemos ahora qué es inteligencia artificial. Inteligencia artificial es esta, digamos, imitación de la inteligencia del hombre aplicado a las máquinas, donde se dice que las máquinas también aprenden. Fíjense que hablamos entonces de inteligencia artificial, es un campo de la informática que se centra en el desarrollo de sistemas que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Anteriormente, si vemos en los años 90, fue que surgió ese boom de la inteligencia artificial, sobre todo con aquella competencia que hubo entre una computadora y Kasparov, que era uno de los principales jugadores del ajedrez del mundo, y esa máquina al final ganó la competencia. Ganó el juego de ajedrez a Kasparov. Se dieron cuenta de que entonces la máquina sí podía aprender. El problema es donde viene el riesgo, que es esas máquinas, esas computadoras pueden tomar conciencia. Y si les damos, fíjense que cuando hablamos en la ciencia ficción, si le damos el poder a esas máquinas de tener armas nucleares, por ejemplo,
de hacer la distribución y de tomar las decisiones militares, no podían esas computadoras en algún momento atacar al ser humano viéndolo como una amenaza. Ahí es donde se ve la amenaza, que inclusive hay muchos teóricos que dicen que puede llevar a la extinción de la raza humana ese crecimiento exponencial y sin control de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se basa en tecnologías que permiten a las computadoras realizar funciones avanzadas como reconocer imágenes, escribir poemas, hacer predicciones, analizar datos, ver, comprender, traducir lenguaje hablado y escrito, realizar recomendaciones. La inteligencia artificial es un pilar de la innovación de la informática moderna y puede aportar valor a particulares y empresas. Por ejemplo, en el ámbito educativo, la inteligencia artificial puede automatizar la calificación, evaluar a estudiantes y adaptarse a su necesidad. Esto prácticamente desde los años 80, creo yo, que ya se está aplicando. Porque cuando son exámenes de lo que llaman de selección simple, ya hay computadoras que tenían ese logaritmo para poder corregir. Y no había la necesidad de que un profesor estuviera esclavizado allí corrigiendo, sino que la misma máquina, nada más al ver, ya sabía cuánta calificación tenían los estudiantes. Pero es algo que se ha hecho cada vez más avanzado. Ahí es donde vamos entonces a la inteligencia artificial en la educación. Fíjense ustedes. Ya se ha aplicado, como yo le digo, desde los años 90, pero es a partir de la pandemia del COVID-19 donde la inteligencia artificial y las tecnologías de la información y la comunicación se han hecho más patentes, más protagónicas dentro de la educación. Me parece que nosotros estábamos confinados, estábamos encerrados y sin embargo las universidades no se detuvieron. Ejemplo, la Universidad Simón Rodríguez. La Universidad Simón Rodríguez nos separó, como a través de la inteligencia artificial en muchos casos y las tecnologías de la información, donde se daban clases virtuales, clases a través de Google Meet, por lo menos, que es una de las herramientas que más se usa, a través de Claro, etcétera, etcétera. Ustedes dirán, pero inteligencia artificial no tiene que ver solamente con la robótica, con los robots. La verdad que está en la vida diaria y la importancia es tal que está adquiriendo la inteligencia artificial que aquel que no conozca sobre esas tecnologías le va a pasar lo mismo que le pasaba en el siglo XX a las personas analfabetas. Entonces se convierte en un analfabeto tecnológico. Por eso es que al darse esos grandes despidos en las empresas, que pueden darse con la misma aparición de estos robots y esta inteligencia artificial, es la gente que tiene conocimiento de la inteligencia artificial la que va a quedar, como dicen, dentro de las empresas. Si hablamos entonces de la educación, fíjense, ahí es donde la importancia de que la educación tiene que estar todo el tiempo allí metida dentro de la inteligencia artificial, utilizando la inteligencia artificial y enseñando a hacer la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan? Las tecnologías, fíjense, minería de texto, visión computacional, reconocimiento de lenguaje, generación de lenguaje natural, aprendizaje automático. Eso es lo que le da la característica de inteligencia artificial. Se le entra, o sea, lo que se llama el machine learning, o sea, el aprendizaje de la máquina. Mientras más información tenga, más aprende la computadora y puede tomar más decisiones. Aprendizaje profundo para reunir y usar datos, para predecir, recomendar o decidir con variados niveles de autonomía y la mejor opción, me imagino, para lograr los objetivos específicos perseguidos o la toma de decisiones. Fíjense que también en la parte de la educación, en cuanto a la inteligencia artificial y las tecnologías de la información, tenemos lo que llaman el metaverso. Es una cuestión que se está dando cada vez más, sobre todo a partir de la pandemia, donde utilizamos lentes de realidad virtual y podemos viajar inclusive por el mundo. Podemos estar en una reunión en París, en Nueva York, en Londres, con personas de todo el mundo dentro de una sala. Todo el mundo con esas gafas, con esos lentes de inteligencia artificial y estamos dentro de un salón. O inclusive podemos estar dando clases en la antigua Roma, en Pompeya, o en la Acrópolis de Grecia, vestidos todos de filósofos griegos, ¿no? Viendo esa clase, en la realidad virtual, en el metaverso. De allí la importancia de cómo se puede utilizar esto en la educación. Ahora vamos para la realidad, la inteligencia artificial aplicada a las empresas, que eso es lo que estamos dando ahorita aquí en la universidad. Aunque no tengamos mucha tecnología, muchas computadoras, pero sí es necesario enseñar cuáles son las ventajas que puede brindar
la inteligencia artificial y la tecnología de la información al mundo empresarial. Lo que yo les estaba diciendo ahorita, con gafas o lentes de realidad virtual podemos hacer reuniones con cualquier persona en cualquier parte del mundo, no es necesario viajar. O sea, se pueden hacer viajes virtuales. Esa es una de las cuestiones. El otro es la parte del marketing, el marketing digital. Inclusive, si nosotros revisamos el sistema Patria tiene inteligencia artificial, en donde todo el tiempo hay que estar actualizando, pues de repente cuando uno sale dice, no, pero actualízate. Eso quiere decir que hay una inteligencia allí que las personas que están en otro país, en otra parte, que no pueden actualizarse, van saliendo del sistema. Otra cosa es cuando estamos metidos dentro de la computadora y nos empiezan a aparecer propagandas de las cosas nuestras cosas favoritas. ¿Cómo usar una computadora o un programa? ¿Cuáles son las cosas que a mí me interesan? ¿O cuál es la música que a mí me gusta? Si a mí me gusta David Solís, o Pedro Infante, de repente sale una propaganda con algo de música ranchera y por ahí me van llamando para hacer campañas de marketing. Fíjense lo que dice aquí: la aplicación de inteligencia artificial empresarial abarca una amplia gama de operaciones comerciales como la gestión de cadenas de suministro. Sabe la empresa cuándo le falta un suministro a través de la inteligencia artificial y de inmediato le da la orden para comprar los materiales o la mercancía que necesita la empresa. Finanzas, el marketing, lo que le está diciendo el marketing digital, el servicio al cliente. Muchas empresas que no tienen este tipo de tecnologías están quedando atrás. Por ejemplo, sobre todo en la época de la pandemia, los bodegones, muchos de ellos tenían el marketing digital, de una vez vendían el producto a través de internet y mandaban, cuando uno compraba, apretaba un botón hacia el pago móvil, como llaman del banco, todo eso es inteligencia artificial, y te mandaban de una vez el motorizado con la mercancía, sin necesidad de salir del hogar. Entonces, ese, como se ve, es el futuro dentro de las empresas. La inteligencia artificial empresarial facilita las tomas de decisiones más informadas y basada en los datos, ¿verdad? Aumenta la eficiencia corporativa, optimiza los flujos de trabajo, sirve de experiencia del cliente. Como resultado, las organizaciones son testigos de notables mejoras en su proceso de negocio y logran una mayor resiliencia y rentabilidad. Ahora, fíjense lo que está pasando hoy en día con la geopolítica internacional, la guerra en Ucrania. Es decir, que cuando nosotros hablamos de guerras, cada guerra que hubo en el siglo XX marcó un avance tecnológico. Por lo menos la Primera Guerra Mundial, que era una guerra que venía prácticamente de la guerra napoleónica, donde dos ejércitos se enfrentaban y se disparaban la artillería, se disparaban fusilería entre la infantería. Apareció el tanque y cambió todo el sistema de la guerra, porque el tanque rompía todo eso y las armas tradicionales no le hacían nada. En la era del tanque, por supuesto, se desarrolló mucho más en la Segunda Guerra Mundial y aparecieron los aviones de reacción, inclusive la bomba atómica aparece durante la Segunda Guerra Mundial. Apareció el internet en ese momento también, la Segunda Guerra Mundial. Todos esos avances serán en la guerra. En la guerra de Ucrania hoy en día, fíjense que ese tiempo del tanque de guerra está terminando. Porque es increíble, pero un dron de $5.000 puede destruir un tanque de $50 millones. Entonces se está haciendo antieconómico el empleo de las tecnologías anteriores del siglo XX. Y ahorita todo está dominado por lo que llaman el dron y la inteligencia artificial. Entonces es algo que nos está cambiando el mundo. Pero el problema es, si nosotros damos a la inteligencia artificial, en este caso a las máquinas, ese poder de las armas, no podría en un momento dado tomar conciencia y ver cómo de repente la salvación del mundo está en la extinción de la raza humana. Es posible. Sobre todo por el crecimiento que está teniendo esa inteligencia y esa toma de conciencia de las máquinas. Es peligroso. Ahí es donde vamos nosotros por los riesgos. Peligros. Eso depende de la calidad humana. ¿Por qué? Porque si las personas están... Fíjense que ahorita en Estados Unidos hay una demanda de parte de Elon Musk, que es uno de los principales capitalistas que hay, y está justamente con temor de que se está desarrollando una inteligencia artificial
destinada a la explotación que puede explotar a todo el mundo al final. Porque si está destinada a esa explotación capitalista, al final una máquina que pueda tener ese poder puede esclavizar al resto del mundo. Y de eso hay sobra películas, como llaman, ciencia ficción. Yo Robot, Terminator, bueno, todas esas películas que nosotros hemos visto hablan de cómo la inteligencia artificial ha tomado conciencia y ha convertido a la raza humana como su enemigo. Y eso puede ocurrir. Entonces es algo que, fíjense que Isaac Asimov, que era uno de los principales escritores acerca de la tecnología, de esta tecnología, hablaba de que había el fantasma de la máquina. Y ese fantasma de la máquina era como una especie de lo que se da en el ADN de cualquier ser vivo para que haya una mutación. Hay protocolos inesperados que se pueden unir y pueden hacer al final que la máquina logre tomar conciencia. Pero sin embargo, esos temores, mira final, esos temores puede haber un 10%, digamos, de peligro. Pero cuando se hablaba en el siglo XX, de cuando empezaron los vehículos, tecnología del carro, de los vehículos, la gente decía, no es posible que estén los carros, porque los carros van a atropellar a la gente, van a matar a mucha gente, y ahorita no podemos vivir sin los carros. Cuando apareció la energía eléctrica, la gente decía, no vamos a electrocutar todo, me imagino que dirían en esa época, y al final no podemos nosotros vivir hoy sin la energía eléctrica. Entonces, es posible que cuando pase el 2050, 2060, nosotros no podamos vivir sin inteligencia artificial. Entonces, los beneficios de la inteligencia artificial, automatización de los procesos, ya hemos hablado de eso, agiliza la toma de decisiones, fomenta la creatividad y finalmente mejora la precisión, porque reduce los fallos que podemos cometer los seres humanos al analizar determinados datos. Muchas gracias.